Con el ministro Carlos Brus. Vamos a revisar unos tweets, a ver si los tenemos por ahí a propósito de, bueno, este debate, ¿no? A ver si tenemos los tweets. Tenemos ahí bueno, Marisa Glave, la solución no es la pena de muerte, a propósito pues de la opinión emitida por el ministro Enrique Mendoza. No hay recetas mágicas que nos den atajos, necesitamos educación y libertad y respeto a las mujeres. Uno más. Alberto de Belaunde, ¿qué dice? Ya hemos tenido varias veces este debate, ¿no? Que recoge ahí que la pena de muerte no es disuasiva, que implica tener un poder judicial en el que puedes confiar y no es viable por tratados internacionales. Al ministro Carlos Brus no lo hemos invitado para conversar de eso, pero ¿cómo está, Carlos? Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Pero rápidamente quería pedirle su opinión. Usted ya ha pasado efectivamente varios de los debates a los cuales alude su colega de Belaunde. ¿Hay una opinión definida en el Ejecutivo a propósito del tema de la pena de muerte? Bueno, nuestra Constitución no lo permite, solamente permite pena de muerte por traición a la patria y terrorismo, y de acuerdo a la Convención y el Pacto de San José no podemos ampliarlo a otros delitos. Los países más civilizados del mundo no tienen pena de muerte. Es más, si queremos ingresar al grupo de la OCDE, no podemos dar ese paso. Y además, yo le digo a los amigos televidentes, tenemos un poder judicial tan bueno que le daremos todos el poder de que quite vidas a las personas. La posibilidad de que cometan errores no es alta, y si cometieron un error, ya cómo lo subsanas, ya lo mataste. Entonces, yo creo que la salida va por educación, por tener respeto a valores humanos básicos, y por una campaña para rechazar todo lo que es machismo, racismo, homofobia. Por ahí va la construcción de una sociedad que respete a todos. De hecho, el tema del compromiso pues de la OCDE que usted señala va a ser pues ahí fundamental, ¿no? En fin, el ministro de Justicia responderá sobre estas declaraciones. Usted sigue hacia Cantagallo, ahora mismo. Así es. ¿Cuál va a ser el acto que se va a celebrar? Entendemos va a estar también el presidente de la República. Así es. Como ustedes saben, el año pasado hubo un gran incendio en Cantagallo, donde esta comunidad de shipibos se habían asentado ahí desde hace décadas. Vinieron a Lima para la Marcha de los Cuatro Suyos, que a mí me tocó organizar. Y bueno, con este incendio quedaron todos sin viviendas, viviendo de una manera realmente indigna. Has pasado un largo trecho entre esto, intervino el municipio del Rímac, el municipio de Lima, y finalmente hemos llegado ya a un acuerdo por el cual el Ministerio de Vivienda, gracias al cambio de zonificación que ha hecho el municipio de Rímac con el municipio de Lima, el Ministerio de Vivienda va a construir las casas bajo el programa Techo Propio para que los chipibos puedan vivir en estas casas, y arrancamos hoy día las obras. Hay que hacer movimiento de tierras porque tienen un terreno que es producto de rellenos y donde no se puede construir, entonces tenemos que afianzar más el suelo. Y hoy, con el presidente de la República, vamos a inaugurar estas obras que nos va a llevar hacia el próximo año los chipibos puedan tener su propia casa digna y decorosa. Perfecto. Ahora, su ministerio es uno de los 3 despachos a los cuales la propia ministra, la primera ministra Arauz, ¿no? Ha aludido como los puntos centrales, focales de la reconstrucción, con, por supuesto, transportes y con agricultura. La salida de Pablo de la Flor, yo le comentaba fuera de cámaras, yo entendía que hemos tenido a la ministra Mercedes Arauz declarando sobre la materia y hemos conocido la opinión también de Pablo de la Flor de otro lado, de a dónde van estas famosas unidades ejecutoras, ¿no? Pablo de la Flor, al parecer, sostenía que la unidad o la autoridad para la reconstrucción tenía que tener su propia unidad ejecutora, que se estaba cayendo otra vez pues en la misma situación. Si bien nadie decía que era SAR, ¿no? Al final, a la hora de la hora, no tenía pues las atribuciones legales correspondientes, y lo que sabemos es que la ministra Arauz más bien lo que quiere son las unidades ejecutoras dentro de los ministerios. ¿Qué cambio se puede traer si es que el señor Edgar Quispe asume, como se está señalando, ¿no? Prácticamente confirmado? ¿Qué cambios tendría que haber en la estructura de la autoridad? Usted ya experimentó más o menos cómo iba funcionando esto. Yo creo que los cambios vienen por mejorar la parte normativa que nos lleve a agilizar los plazos. ¿Cómo está ahora? Y me explico, por ejemplo, para convocar a concursos, el Ministerio ya tiene un paquete de más de 80 millones para hacer obras de reconstrucción de las tuberías de agua y desagüe en Piura, Chiclayo, Trujillo y Lima. El proceso toma más o menos 40 días. Y si alguien impugna,
toma mucho más que eso. Mientras que el proceso normal dura 60 y tantos días. O sea, Entonces, prácticamente no hay diferencia entre el proceso acelerado y hay el que proceso reducirlo. normal. Por otro lado, si alguien impugna la OCE, puede tomarse hasta 30 días. Bueno, la OCE es un organismo público, hay que pedirle, ¿sabes qué? Cuando se trata de reconstrucción, vas a formar una sala especial y resuelves en 3 días o en 4 días, ¿no? Cosas que vamos acortando los plazos porque la posibilidad de que alguien impugne es bien alta en los procesos de licitación. Entonces, yo tengo la confianza que el señor Quispe, que tiene experiencia en haber dirigido organismos ejecutores como Provías, no se olviden que Provías, que depende del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Transporte es el ministerio que más invierte en el Perú y que mejor ejecución presupuestal tiene. Por lo tanto, viene de una institución que sabe cómo ejecutar y ejecutar bien, y por lo tanto creo que va a poder vertir su experiencia para poder agilizar aquí los procesos y que las obras se hagan lo más rápido posible, por supuesto, sin ningún tipo de atisbo de corrupción. Se habla, por ejemplo, de la experiencia de Colombia, ¿no? Donde en un momento esta unidad de reconstrucción tenía, digamos, esta capacidad transversal, este peso propio. Los presidentes o los gobernadores regionales, el señor Valdés de la Libertad está reclamando que se le entregue a los gobiernos regionales la responsabilidad con la supervisión de los ministerios. ¿Por allí podría haber cambios en realidad? ¿En dónde está el foco? Cuéntenos un poco cómo van a funcionar los ministerios en sí, qué cosa es lo que la ministra Arauz dice, porque en realidad la frustración de la gente no dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que el Estado al final siempre, y alguien con los pergaminos de De la Flor, que tenía pues todas la experiencia profesional del caso, incluso si alguien como él no la hizo, ¿quién la va a hacer? No, mire, lo peor que se puede hacer es que, bueno, ahora volvamos todo a foja cero y repensemos todo de nuevo. Eso sería la peor decisión porque nos hace retroceder a todos. Ya hay un plan que lo elaboró Pablo de la Flor y realmente es un muy buen plan, es un buen trabajo en eso. Tomó su tiempo, además hay quienes dicen que se tomaron demasiado tiempo. Así es, pero es un buen plan. Entonces, continuemos con el plan, pero dentro de ese plan acortemos plazos. Eso es lo que yo haría. Hay ministerios que se han organizado creando nuevas unidades ejecutoras. Crear una nueva unidad ejecutora no es que contratas 10 personas y ya te pones a gastar. Toma su tiempo. Otros, como el mío, ha incrementado las unidades ejecutoras que ya tenía, con más personal, y con esas mismas unidades ejecutoras estamos haciendo ya los primeros expedientes técnicos. Nosotros esta semana estamos convocando cerca de 80 millones de soles en obras de alcantarillado y agua y desagüe para Piura, Trujillo, Chiclayo y Lima, y con esas vamos a ejecutar. Yo creo que, y algunos gobiernos regionales tienen algunas obras que el plan le da, y los municipios tienen otras obras que el plan le da. Dentro de ese plan acortemos plazos. La gente quiere ver ya obra física, ¿no? Y a veces es frustrante cómo demoran las cosas. Nosotros estamos por iniciar ya la construcción del conjunto habitacional Una Sola Fuerza en Piura, que es un conjunto habitacional de techo propio. Fíjese, para agilizar las cosas hemos hecho convenio con el Ejército para poder hacerlo, pero aún con convenio entre Estado, digamos, entre autoridades del Estado, nos hemos demorado 30 días en el papeleo, ¿no? Esta semana ya estamos depositando la plata y ahora sí arranca la obra. Pero si lo hubiera hecho con una empresa privada, me iba a demorar muchísimo más, ¿no? Así que ha sido más corto, pero los plazos deben ser más cortos y por ahí creo que va a estar el aporte del señor Quispe. ¿Y el tema de las facultades tiene alguna relación con respecto a lo que hay que mejorar? El pedido de facultades de la primera ministra va a tener entonces un capítulo que tiene directamente, aborda el tema de la reconstrucción ya. ¿Puede ser? Estamos hablando de un mediano plazo, de un futuro plazo. No, la reconstrucción tiene prioridad aún dentro del gobierno. Si es que se requiere alguna modificación de alguna ley, probablemente sea un pedido de facultades que se vaya a hacer, y estoy seguro que en este caso el gobierno el Parlamento sí lo daría, porque se trata de mejorar la calidad de vida de la gente, muchas de las cuales después de todo el proceso que ha pasado siguen en carpas. Una situación muy precaria. Yo cuando juramenté hace 30 días en el cargo de ministro de Estado, dije que mis primeras acciones iba a ser para devolverle su vivienda a esas personas que lo habían perdido todo. Ya van 8.000 unidades habitacionales a las que hemos asignado un bono y cuyas obras ya empezaron para reconstruir las primeras 8.000 casas. Estamos por hacer otra convocatoria para 3.000 más, y así lo seguiremos haciendo. Nuestro plan es reconstruir las 48.000 viviendas que se han deteriorado o que la gente ya perdió su vivienda en un plazo de 1 año y medio. Esto va a ser un récord histórico, nunca se ha hecho, no solo en el Perú, sino en Latinoamérica. Y como repito, ya van las primeras 8.000, pronto estaremos en 11.000 y así seguiremos avanzando mes a mes.
Año y medio, entonces ese es el compromiso. Para terminar el tema de las facultades, entonces, donde sí parece que el Congreso parece que no quiere avanzar es el tema de la reforma en materia tributaria, ¿no? Las facultades en materia tributaria y otras más a los que se está añadiendo. El propio presidente del Congreso, Luis Galarreta, señaló que él no simpatizaba con ceder una reforma tributaria al Ejecutivo. Veo hoy que el Comercio titula proyectos de ley que PPK llevó al Congreso aún no llegan al Pleno, porque por el otro lado se reclama, pero presenta tu proyecto de ley y te lo apuro. Hay una responsabilidad del Congreso ahí. ¿Cómo ve usted esta situación del pedido de facultades? Mira, ¿qué tan importantes son para empezar? Por un lado, es verdad que los congresos, los parlamentos en general, surgen después de la Edad Media, donde había pues estas monarquías y reyes que abusaban cobrando tributos, surgen también para ponerle un tipo de pare, ¿no? a estos abusos de quienes tienen el control de la parte ejecutiva de un país. Entonces, que hay una resistencia ante el Congreso para delegar materia tributaria, la entiendo, ¿no? Pero es cuestión de explicarle que esto está limitado a ciertos aspectos muy concretos y no se trata de que vamos a modificar todo y hacerlo todo un sistema tributario nuevo. Y aquí es donde viene la buena voluntad de la primera ministra de poder conversar con las bancadas, y las bancadas espero la buena voluntad de poder escuchar y ver lo acotado que está. Pero por otro lado, efectivamente hay leyes importantísimas que hasta ahora siguen en el Congreso, por ejemplo, una ley que permite agilizar las expropiaciones y de esa manera poder hacer la obra pública más rápida, obra pública que mejora la calidad de vida de la gente. Hasta ahora está en el Congreso. Hay un proyecto de ley para que nos autoricen a promover asociaciones públicas privadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué ocurre? Cuando una EPS entra en problemas financieros, una entidad prestadora de saneamiento, entra en problemas financieros, ¿qué cosa es lo que hace? ¿Corta el agua? No, porque lo matan. ¿Qué hace? Corta gastos de mantenimiento de su planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Porque el desagüe nadie lo mira, ¿no? Pero entre tanto contamina ríos y tiene un efecto a mediano plazo perverso. Entonces, y esto ocurre a cada rato y quizás si tú fueras gerente de una empresa harías lo mismo, ¿no? Entonces, para evitar eso, digamos, ¿por qué no hacemos la experiencia que ha tenido Lima, que ha concesionado sus plantas de tratamiento más importantes, La Chira y Taboada, y hoy día Lima, que hace años procesaba el 30% de sus desagües, hoy día procesa el 95% y no lo sentimos, le pagamos con una tarifa a 30 años, el Estado no gastó obras inmensas en estas plantas de tratamiento y lo hizo el sector privado y la administra el sector privado sin contaminar el ambiente. Fíjate, en el norte hay un reclamo natural y totalmente válido de hacer la planta de tratamiento de aguas residuales de Sullana. ¿Cuánto cuesta? 240 millones de soles. Si lo hacemos a través de obra pública, dejo a por lo menos 20 pueblos sin agua, ¿no? Pero si lo hacemos como una APP, la hace el sector privado, la mantiene el sector privado y esos 240 millones la dedico a ampliar las redes de agua en la ciudad. Y ese es un proyecto de ley que el Congreso todavía... está ahí todavía, ¿no? Y es una cosa muy sencilla. Entonces, por eso cuando nos dicen, presente su proyecto de ley, pero si ya tenemos 5 presentados y hasta ahora no se aprueba, ¿no? Entonces, aquí lo que yo hago una invocación a los colegas parlamentarios que primero escuchen al primer ministro cuáles son las materias por las cuales se quiere pedir facultades. De pronto hay sugerencias en la bancada de decirle, bueno, estas sí, estas se consenso, en estas no, estas pasan como proyecto de ley y nos pondremos de acuerdo. Para eso somos parlamentarios, que es para hablar, ¿no? Para ir terminando, las prioridades de su sector. Ya nos ha, por supuesto, planteado lo que son las metas en la reconstrucción y las viviendas que tienen que ver en este proceso, pero usted está muy dedicado a poder impulsar el sector inmobiliario, ¿no? Que ha tenido unos años en realidad difíciles, ¿no? Y hace algunos días nos daba usted unas declaraciones desde un acto que me parecieron sumamente interesantes y que las viene repitiendo ahora en algunos medios. En el diario Correo se publica hoy una entrevista también. Es cómo hacer para que bajen las tasas hipotecarias, ¿no? Estamos en tasas hipotecarias de alrededor del 10%, que son relativamente altas. En Chile hablamos de 5 o 6%. Usted señalaba cómo hace 20 años probablemente, o 15 años, mejor dicho, las tasas incluso eran menores, ¿no? Con un mercado que de repente se suponiera menos competitivo incluso. ¿Cómo hacer? Porque usted dice, esto no lo bajas por decreto. Usted ensayó algún tipo de explicaciones que tenían que ver con bonos ambientales, una serie de estímulos. Pero ¿cómo se puede hacer realmente para
llegar a una rebaja, bonos ambientales, una serie de estímulos, pero ¿cómo se puede hacer realmente para llegar a una rebaja puntual de las tasas? Bueno, en el Ministerio de Vivienda tenemos dos retos muy importantes. El primero es el ofrecimiento del presidente Kuczynski que hacia el año 2021 el 100% de habitantes de las zonas urbanas tengan agua segura en sus casas. Eso se mantiene. Eso se mantiene y es un gran reto y va a ser la gran reforma y el gran legado del gobierno del presidente Kuczynski, ahí es donde estamos invirtiendo más de 3.000 millones al año en obras de ese tipo y lo seguiremos haciendo con toda vehemencia. Y por otro lado, reactivar el sector inmobiliario, que en efecto yo veo todos los indicadores indican que estamos a puertas de un boom inmobiliario, pero las tasas de interés es un problema. Hace 15 años atrás las tasas de interés estaban 11%, hoy están en 10%. Pero hace 15 años éramos otro país, un país que no éramos grado de inversión, un país que estaba saliendo de una crisis política y económica terrible. Hoy en día es un país estable, un país que ya tiene grado de inversión. Por lo tanto, no puede ser que las tasas de interés sean las mismas. Las tasas están determinadas por la confiabilidad, ¿no? En buena medida. Y si el Perú es un país plenamente confiable, no deberían estar en... Mírate, el año pasado el Fondo de Vivienda hizo un esfuerzo y bajó en un 1% los fondos que le daban los bancos para que le presten a la gente. ¿Y qué pasó? No bajó en nada la tasa de interés que los bancos le prestaban a la gente. Entonces, ya no vamos a cometer el mismo error. Claro. Vamos a buscar bajar más, más que la tasa de interés, el costo efectivo del crédito. Y eso se puede lograr de distintas maneras. Todavía no puedo hacer ningún anuncio, pero estamos trabajando para que al final, de aquí de lo que se trata, es que la gente pague menos cuota mensual. Eso es lo que va a reducir el costo efectivo del crédito, pague menos cuota mensual y de esa manera más gente se anime a embarcarse, a su casa, ¿no? en ese tema. Carlos Brus, muchas gracias, ministro de Vivienda, por acompañarnos esta mañana. Se va él a Cantagallo, seguramente pues haremos esa cobertura y bueno, continuaremos muy a la expectativa de lo que pase con la reconstrucción. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, se supone que el señor Edgar Quispe pues se oficializará su designación esta semana. Gracias, Carlos Brus, por acompañarnos. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más en